Hablar de los Estados Unidos porque el gobierno de Joe Biden presentó una demanda contra el estado de Texas por considerar inconstitucional una ley que criminaliza a los migrantes ilegales. Previo a las celebraciones por Año Nuevo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la llamada ley SB4, que crea un delito penal por entrar ilegalmente a Texas desde un país extranjero, es decir, México. Ley que también prevé hasta 20 años de prisión por reincidencia. La norma va en contra de las competencias del gobierno federal encabezado por Joe Biden, razón por la cual se ha pedido su anulación en los tribunales. Esto según la Constitución estadounidense, que prohíbe a los estados adoptar leyes migratorias que interfieran con el marco promulgado por el Congreso. Y para hablar de este tema y también de otros concerniente al drama humanitario que viven precisamente estos migrantes y estas caravanas, vamos a hablar con la doctora Estefanía Cruz, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte del UNAM desde México. Un placer tenerte. ¿Cómo está, Estefanía? Buenas tardes, muchísimo gusto estar hoy con este auditorio. Bueno, bien sabíamos que tenía que esperar, en todo caso ya la arremetida por parte del gobierno federal, por parte de Joe Biden, sobre lo decidido por el gobierno de Texas, es decir, por el gobierno por parte de Greg Abbott, importante mencionar. Ahora, se han abierto hoy nuevos cruces, tengo entendido 4, uno de ellos en San Miguel Paz. ¿Qué significa esto para ambos lados, para México y para los Estados Unidos? Pues sí, para contextualizar un poco, tenemos que tomar en cuenta que actualmente pues sí hay una crisis migratoria en la frontera México-Estados Unidos. Por ejemplo, las estadísticas de migración se dan casi cada trimestre. Entonces, las últimas estadísticas que tenemos son las de septiembre. Entonces, de enero a septiembre de 2023 se incrementó en 35% el cruce de personas de personas detenidas en la frontera. O sea, y eso no estamos tomando en cuenta aquellas que no fueron detenidas y aquellas que llegaron finalmente a su destino final en Estados Unidos. Entonces, sí está habiendo una saturación tanto de los canales formales como de los informales, ¿no? Como de los indocumentados, de los ilegales, para estas personas que están buscando llegar a Estados Unidos. La otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que ahora se ha diversificado el flujo migratorio. Antes, pues principalmente eran mexicanos que buscaban llegar a Estados Unidos y ahora tenemos pues personas, inclusive, hay muchísimos haitianos, venezolanos, ecuatorianos, nicaragüenses, personas que vienen del sur de África, inclusive de los países del sur de África. Entonces tenemos muchísimos perfiles y eso hace que se sature la infraestructura. Históricamente, los migrantes tienden a cruzar en los meses de fin de año, porque se supone que existe esta idea de que la vigilancia es más laxa, ¿no? Porque evidentemente se concentra en los aeropuertos, por todo el movimiento de las fiestas, entonces la vigilancia es muchísimo más laxa. Entonces sí hay una crisis migratoria y uno de los estados que ha sido más afectado por esta crisis migratoria pues ha sido Texas. Ahora, por su localización, pues es natural, ¿no? La mayoría de los cruces migratorios actualmente se van por el noreste de México, por la frontera con Texas, ¿no? Porque se supone que es un camino más corto, un camino más seguro, que ir, por ejemplo, por el noroeste del país, ¿no? Que se supone que las rutas ya están controladas por grupos delincuenciales y entonces por eso los migrantes buscan ir por el noreste. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, pues que Texas es un estado republicano, que su gobernador tiene una lucha abierta contra la inmigración indocumentada y que inclusive con la migración, por ejemplo, con los refugiados, con las personas que están buscando asilo, también les ha declarado la guerra, intentando mandarlos a otros estados. Después de las quejas, ¿no? de estos autobuses que van de Texas hacia otros estados santuarios, pues la novedad, lo último que hace es precisamente esta ley. ¿Qué posibilidades tiene esta ley de que se mantenga? Muy pocas. La verdad es que históricamente pues ningún país le gusta que las entidades, los estados, ¿no? Tengan control sobre el acceso al territorio, ¿no? Es decir, al final son todos los gobiernos federales. Esa es una atribución del gobierno federal. Y así, sí. Ese era el análisis que daban los especialistas, entonces por eso decíamos que se esperaba en cualquier momento la arremetida por parte del gobierno de Joe Biden. Ahora, me gustaría preguntarte, ahora que has empezado con cifras, ¿se tiene estimación, proyección de cuántas personas cruzan ilegalmente, al menos por Texas, a través de los años, en los últimos meses, por favor, al día, o tal vez si tienes alguna recopilación que puedas compartir con nosotros?
No, es prácticamente imposible saber cuántas personas cruzan. Lo que hace, por ejemplo, el CBP, que es la Guardia Fronteriza de Estados Así es. Unidos, es reportar el número de encuentros, ¿no? De encuentros Ujú. con una persona indocumentada. Pero ¿qué significa eso? Que si una persona es, digamos que, aprendida en la línea fronteriza, seguramente lo va a volver a intentar. Entonces puede Ujú. ser que tenga 3, 4, 5 encuentros. Reincidencias. Ajá, entonces es Ujú. imposible saber cuántas personas están cruzando. Ahora, muchos lo que hacen también estos migrantes, porque hay que explicar eso a los televidentes, es que llegan hasta la frontera para entregarse a las autoridades y empezar todo un proceso. ¿Podrías explicarnos el proceso? Porque claro, eso depende de cada particularidad, pero ¿cuáles son los mecanismos que les posibilita a ellos para ingresar a territorio norteamericano, a territorio estadounidense? Sí, va a depender de dos cosas. En primer lugar, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tiene una lista de países elegibles de asilo. Es decir, si uno es un nacional de ese país, ni siquiera tiene que armar un caso, no tiene que presentar pruebas. Automáticamente, al llegar a Estados Unidos, pues se le va a dar la condición de asilo. Ahora, después está el otro perfil, ¿no? Países que no están en esta lista de países donde no hay Estado de Derecho o que se supone que están en una gran emergencia, ¿no? Ujú. Emergencia ambiental o otro tipo de emergencia, una hambruna, por ejemplo, un golpe de Estado. En ese caso, hay que hacer otro tipo de asilo en el que tienen que probar su miedo creíble, ¿no? Y hay condiciones que se consideran condiciones de persecución, por ejemplo, el reclutamiento violento de pandillas, la extorsión, la persecución política. Entonces ahí sí hay que presentar pruebas. La mayoría de las personas que vienen del Triángulo Norte de Centroamérica, pues vienen argumentando, ¿no? Que van a huir de la violencia de las pandillas. Ujú. La mayoría de las personas que vienen de, por ejemplo, Venezuela, pues van a argumentar que hay persecución política o hay alguna diferencia, ¿no? Hay un diferendo. Claro, Pues pero ahí sí la tendría argumentación siempre va a ir por esa línea, eso es evidente. El tema son las pruebas y los sustentos para mostrar ese miedo creíble, ¿no? Sí, sí, y bueno, es un proceso muy largo en el que tienen que presentar entrevistas, evidencias, y bueno, desde la administración de Donald Trump se instituyó que esa solicitud tendría que hacerse desde otro país, es decir, que no se puede hacer una vez ingresando a Estados Unidos, sino que se tiene que hacer desde el país más cercano, naturalmente, pues México. Entonces, Entonces, mientras eh, tanto, están varados esperando porque se pueda resolver este trámite, esta solicitud. sí, y es un trámite que puede durar entre 4 meses y 2 años. Entonces, puede ser es mucha incertidumbre y eso hace que se incentive la migración indocumentada. Entonces, cruzan, se entregan a la patrulla fronteriza y ya una vez en territorio estadounidense argumentan una condición de vulnerabilidad, particularmente mujeres y niños o familias viajando con niños pequeños, Ujú. y de esa forma los van a llevar a un albergue en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Correcto. existen varias formas. Ajá. Ujú. Importante lo que mencionas. Ahora voy a pasar a este encuentro que hubo entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y también Andrés Manuel López Obrador. De pronto se sabe que de esa reunión surgió esto que estamos comentando, la apertura de 4 cruces fronterizos. Pero ¿qué más? ¿Qué consideras en cuanto a tu lectura, en cuanto a tus investigaciones, que podrían ser algunos acuerdos, algunos pasos que se han llegado entre ambas naciones para poder frenar esta caravana de migrantes? Sí, aquí el tema es que en Estados Unidos, tanto el gobierno de Joe Biden como el Partido Republicano, ¿no? Particularmente congresistas republicanos, acusan al gobierno mexicano de utilizar a la migración o a los Ujú. migrantes como una moneda de cambio. Es decir, Ujú. si México quiere tensar un poco la relación con Estados Unidos para presionar en otros temas como el energético, como el comercial, entonces va a dejar pasar a muchos de los migrantes. Cuando al revés hay una cooperación entre ambos países, lo que va a empezar a suceder es mayor vigilancia en la ruta migratoria, mayores detenciones arbitrarias, vigilancia en los autobuses, no sé, se va a reforzar, se va a securitizar la migración. Entonces, pues esto, digamos que esta condición de crisis, de aumento, lo que causó es que Estados Unidos decidiera cerrar la frontera. ¿Cuál es el problema de que se cierre la frontera? Bueno, que México lo que mayor exporta a Estados Unidos son artículos perecederos. Entonces, no se pueden esperar una semana a las negociaciones, porque evidentemente se van a perder esos Claro. bienes, ¿no? Esos bienes comerciales. Entonces, pues este tipo de sectores económicos también presiona al gobierno mexicano para que ceda en materia migratoria. Y eso es Claro. lo que generó este encuentro de alto nivel, se supone, de urgencia ante la crisis migratoria, en la que pues tuvo que haber un acuerdo, ¿no? México,
por ejemplo, se comprometió a lo que vimos, a desmantelar la caravana de inmigrantes del 24 de diciembre. En lugar de dejarlos pasar, por ejemplo, a lo largo del territorio, los contuvo en el sur del país, ¿no? Importante lo que mencionas, ¿no? Entonces acá entra el componente económico claramente. Estefanía, no sé si quieres agregar algo breve para cerrar la entrevista, por favor. Sí, pues que es un tema que vamos a ver el próximo año. Yo creo que la migración otra vez en el proceso electoral de Estados Unidos va a volver a un campo de disputa o de batalla. Entonces, pues vamos a estar viendo esas presiones de la oposición, esas presiones también de Joe Biden de dar resultados, de mostrar resultados para buscar la reelección, y también del Partido Republicano de decir no se está haciendo lo suficiente. Entonces, es un tema que pienso que vamos a y va a tener ser muy constante. recurrente y también va a ser tomado políticamente. Muchas gracias a la doctora Estefanía Cruz, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM desde México. Muy buenas tardes. Buenas tardes.